Jonás. Jonás. Sí, Señor. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama condena contra ella, porque me he fijado en su maldad. Nínive. No puedo ir a Nínive. De verdad, no puedo. Muy conocida por los niños. Cuando usted esté leyendo la Biblia, o cuando usted lea la Biblia, no piense que está leyendo un periódico o una revista, o está leyendo el guión de algo para buscar información dentro de ella. Cuando nosotros leemos la Biblia, no buscamos información. Cuando nosotros leemos la Biblia, buscamos que Dios nos hable a nosotros. Ese es el propósito de la palabra de Dios, que Dios nos hable a nuestra vida. Y cada vez que Dios nos habla a nuestra vida, al leer, al abrir las páginas de la Biblia, Dios quiere que nosotros nos incorporemos a su misión. Dios nos habla a través de la Biblia para que tú y yo nos rindamos a su voluntad. Nuestra relación con Dios comenzó cuando Dios habló al ser humano. Dios le habló a Adán y le dijo que lo iba a poner, lo había puesto en el árbol, le había puesto en el Edén y había puesto un árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dio un mandamiento. Dice, nunca trates de probar de ese árbol. Pero en el capítulo 3 también nos habla Eva narrando su caída en su relación, en su conversación con Satanás, que también el Señor les había dicho a ellos, a los dos, de que no probaran de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Vemos que también en el capítulo 12, Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de Ur de los Caldeos y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. El Señor le habló a Abraham. Así que Dios siempre que se acerca a nuestras vidas, si usted nota, es algo característico de Dios. Cuando Dios se acercó a Adán y se acercó a Eva, le dio un mandamiento difícil. Cuando se acercó a Abraham, le dio también una orden difícil. Deja a tu padre, tu madre, tu tierra, tus parientes, lugar donde tú naciste, donde tú estás viviendo, y ahora vete a un lugar que tú no sabes cómo será. También así le habló a Jonás. También se le acercó a Jonás con un llamamiento difícil. Y lo que es difícil para Dios es aquello que a ti y a mí no nos gusta hacer. Es aquello que a ti y a mí no nos interesa hacer en nuestra vida. No está en nuestros planes. Nos resistimos a hacer esas cosas difíciles que son las que Dios nos llama a nosotros a hacer. Lo primero que este pasaje nos enseña es que cuando abrimos la palabra de Dios y Dios nos habla, nos manda a hacer algo que tú y yo no queremos hacer. Algo que tú y yo no nos gusta hacer. No queremos de una forma u otra rendir nuestra voluntad a la palabra de Dios, a la voz que Dios nos está hablando a través de ese pasaje. Así que nunca abra la Biblia para buscar información.
cuando usted abra la Biblia, Dios te va a ti a desafiar y me va a desafiar a mí a hacer lo que tú no quieres hacer. Dice que la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella, su maldad ha llegado hasta mi presencia. Deberíamos, antes de entrar en el pasaje, pensar en nosotros mismos. Porque esa es la idea de que Dios nos hable y yo piense en mí. ¿Dónde Dios te está llamando a ti a hacer algo difícil, algo que no te gusta, algo que no está en tus planes, algo que tú no quieres hacer? ¿Dónde Dios te está llamando? No te voy a poner ejemplos porque quiero que seas tú el que aplique esta reflexión. ¿Dónde Dios me está llamando a hacer algo que yo no quiero hacer, que no me gusta hacer, que hasta ahora he decidido no hacerlo porque no está en mis planes hacerlo? Lo segundo, ¿dónde Dios te está llamando para sacarte de tu comodidad? De esa comodidad que te gusta vivir. Muchos dicen por ahí, ¿verdad?, que hay cristianos que son como los católicos, solamente se sientan en la silla. Eso es una comodidad. ¿Dónde Dios te está llamando a salir de la comodidad? ¿Quiénes personas difíciles Dios te ha puesto en tu vida para que tú le ames aún pensando que ellos son tus enemigos? ¿Dónde estás luchando en tu vida en ese llamado de Dios a hacer lo que tú no quieres hacer? ¿Cómo tú respondes cuando tú lees la palabra de Dios y Dios te está diciendo, quiero que hagas esto y tú no lo quieres hacer? ¿Cómo tú respondes? Ahora quiero que pensemos en Jonás. ¿Dónde primero Dios te está llamando a ti a que responda a ese llamado difícil? Eso que tú no quieres hacer, eso que a ti no te gusta hacer, eso que estás resistiendo a hacerlo porque te saca de tus planes y tu comodidad. Cuando vamos ahora al personaje de esta historia o esta narración que está acá en el libro de la palabra de Dios, vamos a pensar primeramente qué fue lo que Dios le dijo a Jonás. ¿Qué le comunicó a Jonás? Primeramente, Jonás estaba muy cómodo en Israel. Ningún israelita estaba interesado por lo mínimo, ni aunque le ofrecieran 10 millones de dólares, ir a la ciudad de Nínive. Ningún israelita le interesaba ir a Nínive. No solamente Jonás, ni un israelita estaba interesado en lo más mínimo de ir a la ciudad de Nínive. Porque esta ciudad era una ciudad extremadamente malvada. Pongámonos en este ejemplo nosotros. Que ahora usted abra la Biblia y comienza a leer el libro de Jonás. Y dice, ahora la palabra del Señor le vino a Juan Pablo y le dijo, Juan Pablo, vete para el Medio Oriente, a la ciudad, al país de Irak, vete para Mosul, que es la cuna de los musulmanes, y tú vas a ser el único cristiano que va a haber en esa ciudad. Pero tú vas a ir y vas a reunir a los ISIS y a los talibanes, los vas a reunir en una gran reunión. Y tú le vas a comunicar un solo mensaje, que el juicio de Dios va a llegar sobre cada uno de estos grupos porque su maldad ha llegado a la presencia de Dios. Eso es lo que Dios le dijo a Jonás. Vete a Nínive, una ciudad malvada, una ciudad que constantemente adoraba diabólicos ídolos, una ciudad donde había fornicación, robo, una ciudad que cuando conquistaba a otras naciones, si usted no se unía a su adoración, te destruían, te mataban. Era una ciudad que estaba amurallada y sus murallas eran su orgullo y su gloria porque nadie podía conquistar Nínive. ¿Usted iría a Irak a llevar el evangelio si Dios se lo dice? Yo sé que usted va a decir sí, pero es mentira. Usted no va a ir a ningún lugar. Por eso a veces somos duros con Jonás.
Usted tal vez diría, si yo soy Jonás, yo le digo, Señor, yo sí voy a Nínive. Hubieras ido hecho lo mismo, hubieras huido como Jonás. Dios le dijo a Jonás, vete a Nínive. Nínive queda al norte este de Jerusalén. ¿Sabe hacia dónde se fue Jonás? Hacia España. Parece que quería comer chorizos españoles o paella por allá. ¿Qué hace un hebreo en España? En el tiempo de Jonás, Tarsis es un puerto de España que queda más de 5.800 millas de donde está Jonás. O sea, se fue totalmente hacia el oeste y un poquito abajo hacia el sur, porque así queda Nínive por aquí y por aquí queda Tarsis. Más cerca quedaba 3.800 millas, quedaba hasta Nínive, y ese fue a 5.000, o trató de irse 5.780 millas de distancia. O sea, se fue totalmente opuesto a donde él nunca pensó ir, a Tarsis. Ni quería ir a Nínive, ni tenía sus planes, y tampoco para Tarsis. Pero Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, camina en medio de la ciudad y comienza a proclamar un juicio. No había seguridad financiera, no había seguridad física, porque probablemente Jonás pensó desde la perspectiva humana, si yo voy hasta Irak, a la cuna de los musulmanes, y soy el único cristiano, no salgo con vida. En Nínive representaba en esa época el imperio de los asirios. Un imperio bien malvado, un imperio que hizo sufrir mucho a Israel, incluso conquistaron el norte y después conquistaron al sur. Y después fueron conquistados por los babilonios, que quedaban un poco más abajo de la ciudad de Nínive. Así que podríamos decir entonces, cada uno de nosotros, que cada vez que Dios nos manda a hacer algo que no queremos hacer, nosotros hacemos como Jonás, huimos de como hizo él. Es interesante que dentro de la relación, dentro del pasaje, Jonás sí conocía a Dios, como usted y como yo. Conocía a Dios. Sin embargo, conociendo a Dios, Dios le habló, como le habla a usted cuando lee la Biblia, y Jonás resiste al llamado de Dios porque es un llamado que a él no le gusta hacer. Y nosotros buscamos hacer lo que nos gusta hacer. Lo que no nos gusta hacer, decimos, no tengo el talento, no tengo el don, no es lo que a mí me gusta. Pero casi siempre cuando usted lee la palabra de Dios, Dios nos dice a nosotros cosas que a nosotros no nos gusta hacer. Es cierto que Jonás no argumentó con Dios, pero podría haber argumentado. Y a veces nosotros argumentamos con Dios cuando Dios nos manda a hacer cosas difíciles. Soy penoso, no tengo la elocuencia, no tengo el conocimiento bíblico, no tengo ese talento, no me gusta, no me siento bien haciendo eso. Así se sentía también Jonás. Pero muchas veces nosotros somos como Jonás. Usted siempre está huyendo de Dios. No digo casi, usted siempre. Soy absoluto. Usted está huyendo de Dios. Lo que sus autojustificaciones no lo dejan a usted estar consciente de que está huyendo del llamado de Dios. Cuando pensaba, leía la Biblia, ahora entiendo por qué hay cristianos que no leen la Biblia. Porque no quieren que Dios le hable a hacer cosas difíciles. ¿No es verdad? Tienen miedo a leer la Biblia porque Dios te va a mandar a hacer lo que tú no quieres hacer lo que no está dentro de tus planes, hacer lo que no te gusta hacer. Y hay veces no leemos la palabra porque tenemos ese miedo. Dios me va a decir a mí hoy que haga algo que yo no quiero hacer. Nosotros no podemos huir de Dios. Podemos no obedecerle, pero nunca vamos a poder huir de Dios. Este es el gran tema de Jonás. El pecador huye
y Dios lo persigue. El pecador huye y Dios va detrás del pecador. Porque Dios quiere que tú hagas lo que no quieres hacer y Él, de una forma u otra, te va a llevar a obedecer. Si eres su hijo. Si no, harás como los marineros. Por mucho que usted trate de mantener distancia entre Dios, Dios siempre se le va a acercar a usted. Dios de una forma u otra se le va a mostrar a través de su palabra, a través de un hermano, a través de alguna situación como en esta, una tormenta. A través de cualquier momento Dios se va a acercar a su vida y le va a hablar si usted no quiere oír el llamado difícil de Dios. Podemos mantener la distancia, pero Dios nos busca y nos atrapa. Muchas veces nosotros le decimos a Dios, Señor, eres bienvenido en esta área, pero en esta área no eres bienvenido. Algunas veces queremos escuchar algunas cosas lindas que la palabra de Dios nos dice, y por otro lado no queremos escuchar esto porque es algo difícil, no quiero hacerlo. Pero cuando nosotros leemos la palabra, lo segundo que tenemos que hacer es, nosotros no tenemos ninguna autoridad. Nosotros no ponemos las reglas las pone Dios. Usted no tiene ninguna autoridad. Él es su Señor. Él es el que gobierna su vida. Por tanto, usted no puede decirle, Señor, yo no quiero ir a Nínive, mándame para Jayalía. Señor, yo no quiero hablarle a gente malvada, mándame a hablarle a gente buena, gente como yo, gente chévere, gente que le guste lo que a mí me gusta. ¿No es verdad que siempre queremos andar con los que nos gusta? Gente suave, gente que tiene el mismo tema que nosotros. Pero a nadie le gusta andar con alguien que odia el evangelio, que rechaza el evangelio, que vive de una forma desorganizada, porque no cree usted que Dios está detrás de esa persona. Y Dios vino a buscar lo que está perdido. Y Dios quiere usarte a ti y a mí para buscar los perdidos. Como mandó a Jonás, 120,000 personas hay perdidas en Nínive. Y yo quiero que tú vayas con un mensaje. Y yo, Dios, soy el que voy a cambiar el corazón de Nínive. Pero era más importante su comodidad que 120,000 personas. 120,000 eran importantes para Dios. Y también era importante Jonás para Dios. Por eso quería usarlo en su misión. Lo próximo que nos enseña este pasaje es que tú puedes huir de ese llamado difícil, de eso lo que tú no quieres hacer, eso que no te gusta hacer, eso que no está dentro de tus planes, eso que te saca de la comodidad. Cuando tú no quieres hacer eso, tú vas a buscar algún barco donde embarcarte. Siempre vas a encontrar algún motivo para tú alejarte de la presencia de Dios. Dice que Jonás pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a la ciudad, a esa ciudad, huyendo así del Señor. Quiero decirle que hay que tener mucho cuidado con esta parte del cristiano. No todo lo que se nos provee viene de Dios. Cuidado, aunque venga el trabajo de los 100 millones de dólares, aunque venga el trabajo, aunque usted sea un rey en la compañía, el vice president, el presidente de Walmart, cuidado, no todo proviene de Dios. El barco no provenía de Dios. Él fue y buscó el puerto de Job, él fue y pagó el viaje a la ciudad de Tarsis. Satanás también provee. Te puede dar un buen trabajo. Te puede dar una novia, un novio, un esposo, una esposa no cristiano para alejarte de Cristo. Todo aquello que te aleja de Dios, aunque sea aparentemente muy bueno y te va a sacar de tu situación financiera, moral o espiritual, si te hace huir de Dios, no proviene de Dios. Y eso nos enseña este pasaje. El barco no lo proveyó Dios. El barco lo buscó Jonás. Jonás no quería irse de Israel. Él no quería mudarse
a Nínive. Sin embargo, prefirió, por contradecir a Dios, mudarse hacia España, la ciudad o el puerto de Tarsis. ¿Cuántos de nosotros nos mudamos de estado o de ciudad o de vecindario? Y nunca pensamos, yo me voy a mudar porque Dios me mandó a mudarme a ese barrio. ¿No es verdad que cuando usted se muda de barrio, dice, yo no me voy a ir para la pequeña Habana? ¿Qué va? ¿La pequeña Habana? No, yo me voy para Miami Lakes o allá Pines Boulevard, que es muy nice, gente muy safe, allí un lugar muy safe, muy seguro. Mandar a mis hijos ahí a Jackson School en la plena 36 y la 17 de Northwest, alabado. Tú estás loco. Si parece una cárcel cuando tú llegas a la escuela. Es verdad que, bueno, ya hace años que no paso, pero parecía el TDK. Es verdad. Cuando nos mudamos de vecindario, usted no piensa como cristiano, Dios me habrá mudado para este vecindario, para hacer su misión aquí en esta comunidad. Pero si Dios nos dice, múdate para el Overtown, oh, tú estás loco, Dios. Tú no sabes, la escuela de mis hijos, me queda lejos el trabajo. Para entrar ahí tengo que entrar con Rambo, vestido de ametralladoras para poder entrar en el Overtown. Eso no puede ser de Dios. No, ¿cómo Dios se le va a ocurrir tal cosa? ¿No es verdad que le decimos así a Dios? Bueno, es lo mismo que a Jonás. Métete como Rambo en Nínive para que pueda sobrevivir. A una ciudad malvada que no quería saber nada de Dios, que estaba saturada de diabólicos ídolos por donde quiera que tú caminabas en la ciudad de Nínive. Dios nos enseña entonces, y aprenda esto, hermano, cualquier ciudad es una gran ciudad para hacer la misión de Dios. Cualquier ciudad es una buena ciudad para hacer la misión de Dios. Dios te puso donde te puso para que tú hagas la misión de Él, ahí donde tú estás. Tal vez es un lugar seguro o un lugar inseguro. Un lugar para personas pobres, un lugar para personas medias, para cualquier lugar que Dios te haya llamado y te haya movido, es para que hagas su misión. Pero qué triste en Estados Unidos como la gente se mueve por dinero. Me voy a mudar para Texas porque allá hay mejores trabajos que en Miami. Me voy a mudar para Costa Rica porque allá no hay policía y no tengo que pagar taxis y con el que me mandan el retiro, allá vivo como un rey y tengo hasta sirvienta dentro de mi casa. Fíjate qué mentalidad tan corrupta tenemos nosotros los cristianos. Nos mudamos por la prosperidad y no nos mudamos pensando me voy a mudar para Texas porque Dios quiere que yo vaya a hacer la misión de Él en Texas. Allí hay personas que no conocen a Cristo, pero el cristiano se ha corrompido tanto que nos mudamos por dinero, no por misión. Qué triste. Debería de mudarnos por misión, no por dinero. No se mude para ningún barrio, ningún vecindario, porque le va a pagar mejor o va a vivir mejor. Váyase para el barrio que Dios le pone con un corazón que va a ser la misión de Dios. Voy a hacer tu misión. Eso difícil que yo no quiero hacer, hablarle a mi vecino que te odia, que te desprecia, que no quiere saber nada de ti, que no tiene nada en común conmigo. Incluso a veces no hablamos ni el mismo idioma, pero tú quieres que yo vaya y le hable allí de ti, Señor. Lo cuarto, cuando queremos huir del llamado de Dios, Dios crea una crisis en nuestra vida. Crisis que afecta no solamente en mi vida, sino lo que me acompaña. Cuando usted trata de huir de Dios y busca sus propios medios para huir de Dios, Dios te envía una crisis. Usted dirá, bueno, este no es el Dios de la Biblia. Sí, es el Dios de la Biblia. No todas las crisis vienen de parte de Dios. Muchas veces las provocamos nosotros por nuestra desobediencia, pero aún en nuestra desobediencia, Dios, si quieres que tú hagas algo, espera, Él te va a mandar tu tormenta,
tu crisis. Porque tú tienes que caer rendido a su llamado. Dice el versículo 4, pero el Señor no fue, la madre naturaleza no fue una casualidad. Dice, el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento. ¿Quién lo lanzó? Jesús. Dios, el Espíritu Santo, fue el que envió la tormenta. No fue una casualidad entonces, no fue Satanás. Dice, lanzó un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, por allá estaba el Jonás, había bajado al fondo de la nave a acostarse y a dormir profundamente. El capitán tuvo que bajar hasta allá y decirle, hasta se acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Cuando estamos en las crisis, o en las tormentas, como usted quiera llamarle, decimos que creemos en Dios, pero los no creyentes nos están mirando, los marineros estaban mirando. ¿Cómo reaccionaba Jonás? Los no creyentes observan cómo nosotros actuamos en medio de la tormenta. Es triste ver como personas paganas, como los marineros, personas ahora que podemos decir no cristianas, pidiéndole a un cristiano que ore por él, para que nos saque de esta crisis que estamos metidos. En vez nosotros de orar y motivarlos a ellos a orar al verdadero Dios, ellos le dijeron a Jonás, adora a tu Dios, y el Dios que aparece en el griego, en el hebreo, es un Dios minúscula. Quiere decir que le mandaron a orar a un Dios falso, que es el que ellos creían. ¿Cómo ellos pudieron entender que cuando hay una situación difícil, sus falsos dioses son los que les resuelven su problema? Y Jonás, que conocía al Dios de Israel, no se le ocurrió orar, hablar con Dios, porque sabe que estaba huyendo de Dios. No quería que Dios le volviera a hablar y le hablara del llamado difícil. Y él estaba indiferente, durmiendo en el fondo de la nave. Así hacemos nosotros cuando Dios nos habla a través de su palabra. Eso no es para mí, eso es para el otro. Eso es para que lo haga el pastor, eso es para que lo haga la otra hermano. Pero no es para mí, quedamos siempre en lo mismo, en la comodidad. Debajo, ahí en lo más profundo de la nave, durmiendo la vida que queremos vivir. Jonás conocía a Dios y estaba indiferente a la situación que se había presentado. Él quiso decir, no necesitamos hablar con Dios. Esto lo podemos resolver nosotros mismos. Porque si Dios nos habla, nos va a complicar otra vez. Nos va a mandar a hacer algo difícil. Mejor resolvámonos nosotros mismos por nuestros medios, por lo que la influencia nos da a la cultura o en los medios que vivimos. Mejor es hacerlo a la medida del ser humano y no buscar las reglas, la guía de Dios, porque Él me va a pedir hacer algo que yo no quiero hacer, que me ha llevado a estar en mi crisis, en mi tormenta. Muchas personas se nos acercan a nosotros para que oremos por ellos y no conocen a Dios. Pero en medio de las tormentas que nosotros vivimos, Dios quiere hablarnos aunque estemos huyendo de Él. Y tú estás huyendo de Dios. Todos estamos huyendo de Dios. Y Dios quiere hablarte en medio de tus problemas, en medio de situaciones, en medio de tus tormentas. Y a veces nos da soluciones muy difíciles, incomprensibles. A veces nos pide cosas que escapan más allá de nuestro entendimiento. Y yo he aprendido en mis tormentas a estar seguro de que yo no sé qué va a pasar, pero Él está por encima de mis tormentas. Yo no voy a buscar de remar como hicieron los marineros, ni tampoco voy a quedarme dormido como hizo Jonás, indiferente a la presencia de Dios. Yo solamente puedo llegar en tu presencia y reconocer que tú tienes el control de mis tormentas.
Pero cuando estamos en la tormenta, queremos salir de la tormenta por nosotros mismos. Dice el versículo 7, los marineros por su parte se dijeron unos a otros, vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de lo que haya venido este desastre. Así lo hicieron. La suerte recayó sobre Jonás. Entonces le preguntaron, dinos ahora quién tiene la culpa que nos haya venido este desastre. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo pertenece? Y dice Jonás, yo soy cristiano. ¿No te parece familiar? La gente nos pregunta, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y por qué estás huyendo de Dios? ¿Por qué no haces lo que Dios te ha mandado a hacer? Él confiesa que él conoce a Dios. Él dice, yo temo al Señor, soy un hebreo y temo a Dios. Fíjate hasta donde llegaba el cinismo de Jonás. Y a veces llega también nuestro cinismo hasta ese punto en que decimos que somos cristianos de frente de personas no cristianas y nos están viendo vivir como que no somos cristianos. Hasta ahí llega nuestra vida religiosa. Y Jonás tiene la osadía de decirle a los paganos, yo creo en el Señor, en el que creó los cielos y la tierra. ¿Y por qué huyes si Él es tu Señor? ¿Por qué tú estás constantemente rechazando lo difícil que Dios te manda hacer, lo que no te gusta hacer, lo que no está dentro de tus planes? Y por otro lado, dice que crees en Jesús. Es algo ambivalente, algo contradictorio. Y el mundo nos ve viviendo así. Dice que crees en Cristo, pero no le hablas a nadie a Cristo. Dice que crees en Cristo y no te importa cuántos millones hay en la ciudad de Miami que no conocen a Cristo y se van día tras día a las drogas, al alcohol, a la prostitución, que se meten en los juegos constantemente de día y de noche. Y tú estás ahí en tu trabajo, en tus compañías, en tu hogar, los ves, los miras y callas porque hay que respetarle el estilo de vida de ellos. Dios no respetó el estilo de vida de Nínive. Nos digo a nosotros, vayan y háblenle que el juicio de Dios viene sobre ellos. Pero nosotros, esa es su vida y que haga lo que quiera con él. Es cierto que es su vida, pero Dios me manda a mí a hablarle a esa vida de una vida diferente. Y lo tengo en mi trabajo, lo tengo en mi escuela, lo tengo en mi hogar. Y Dios me ha puesto ahí para que haga la misión de Dios. La declaración de Jonás no iba acompañada con sus acciones. Si creía en Dios, ¿por qué huía de Dios? Si tú crees en Dios, ¿por qué huyes de Dios? ¿Por qué estás huyendo constantemente? ¿Por qué huimos cada día, cada minuto de nuestra vida? Siempre estamos huyendo del llamado de Dios. A mí me molesta muchísimo cuando un cristiano me dice, yo hago esto porque me gusta, pero no hago esto porque no me gusta. I'm sorry, cuidado con tu fe. ¿Tú sabes por qué Dios nos manda a hacer lo que a mí no me gusta hacer, lo que no quiero hacer, lo que no está en mis planes? ¿Sabe por qué Dios lo hace? Porque en la medida que Dios demanda lo que yo no quiero hacer, lo que es difícil para mí, se puede ver el grado de entrega y de amor que yo tengo hacia Él. Pero tú cuando haces lo que te gusta, lo que te agrada, tú no muestras nada, porque te gusta. Como dijo Jesús, si tú amas a tu madre, a tu hermano, a tus hijos, no has hecho nada, no inventes, no vas a impactar a Dios. Señor, yo amé mucho a mi hijo, a mi esposa. No. Cuando tú amas a los que no te aman, ¡ay, sí me impactas! Los que te odian, los que no quieren saber nada de ti. Eso sí me impacta a mí. Pero si amas a tu esposa o a tus hijos, es obvio, porque ellos te van a amar a ti. Y Jesús le dice, eso lo hacen los paganos. Pero los cristianos no solamente aman a su esposa y a sus hijos, aman también a los que lo odian a ellos y odian a Dios. Es la diferencia. No es que Jesús esté en contra de que usted ame a su esposo o a su esposa. Ámalo, pero también tiene que amar a los demás también. El versículo 10 dice, al oír esto los marineros se aterraron aún más y no sabían qué hacer con Jonás. Y como sabía que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, dijeron, ¿qué es lo que has hecho?
Algo que nos enseñan los marineros es que en las tormentas de nuestras vidas nosotros somos muy poco personas con devoción a Dios. Viene la tormenta y nos alejamos de Dios. Comenzamos a buscar barcos, yates, de todo tipo de cosas para salir de la tormenta. Somos como los marineros. Somos superficiales en nuestra devoción a Dios. Y eso es lo que nos muestra la vida de los marineros, que creían en Dios y de pronto saltaron para un Dios verdadero. Qué bueno, pero abandonaron sus falsos dioses por el Dios verdadero. Eso indica entonces que la religiosidad del ser humano es superficial, no es una devoción completa y total. Y así pasa con nuestras vidas. Cuando pasamos por tormenta en nuestra vida, ya no tenemos tiempo para leer la Biblia, estoy tan deprimido, estoy tan triste, ya no tengo tiempo para coger la Biblia, ya no quiero ir al grupo, ya no quiero ir a la iglesia, estoy pasando por una gran tormenta en mi vida. Oh, mi esposa me ha abandonado, mi esposo me traicionó, mis hijos han abandonado el evangelio. Viene una gran crisis y abandonamos nuestra fe. Ya no voy a la iglesia, ya no puedo leer la Biblia, ya no puedo hablar, ya no puedo congregarme. Así es nuestra fe. Como la de los marineros, una fe temporal. Depende cómo marche la tormenta. Así marchamos nosotros. ¿Y qué nos controla en la tormenta? ¿La fe o el miedo? El miedo. En vez de confiar, en vez de depositar, Jesús le dijo, ¿por qué tienen miedo si yo estoy en la barca? Hombres de poca fe, le dijo Jesús. En vez de llenarse de temor, confíen en el Dios que creó los cielos y la tierra, que creó el mar y que Él mismo ha enviado la tormenta. Y si Él envía la tormenta, no es para matarte en la tormenta. Es para que aprendas a rendirte en la tormenta. ¿Cuántos de ustedes, cuando están en crisis, prometen muchas cosas a Dios? Yo me río porque llevo tantos años en el Evangelio. He visto miles de personas en estos, ¿cuántos? Como 35 años ya que llevo en el Evangelio. Cuando están en una crisis, Señor, si tú me consigues este trabajo, el 10% te lo voy a dar. Consiguió el trabajo, el pesito, de pesito a pesito. Señor, estoy en la crisis, ahora sí prometo servirte, sentarme en la primera banca, sentarme al lado del pastor para estar cerca de la unción del pastor. Pero cuando pase la tormenta, ya el hermano 2 veces al mes viene, ya no se quiere sentar al lado de nosotros, ya no se sienta en la primera banca, se sienta ahí para rapidito poder irse. Prometemos constantemente cuando estamos en la crisis. Eso indica que entonces que no hemos tenido una experiencia profunda con Dios. Señor, resuelve mi matrimonio. Resolvió tu matrimonio porque su gracia común. Dios resuelve nuestros problemas. Pero ya estoy bien con mi esposa y con mi esposo. Vámonos para Punta Cana. A echar nuestras canas en la punta de la cana. Pero hermano, no viniste a la iglesia. Espérate que me reconcilié con mi esposa y estuve una semana en Punta Cana. Oh, qué bueno. Very good. ¿Y Dios? No, next. En la próxima tormenta, ahí voy a buscar otra vez a Dios. Ese es el negocio con Dios. Cuando tenga crisis, yo te busco. Cuando pase la crisis, me voy, ya no para Punta Cana porque sería muy aburrido, sino para otro lugar. Yo no sé si usted ha visto, esto pasa mucho, trabajé por muchos años en violencia doméstica. Cada vez que se presentaba un caso de violencia doméstica, a los 2 días la mujer salía embarazada. La luna de miel. Pero ¿cómo puede ser si se acaban de llamar policía? Se acaba de casi, el hombre por poco la mata a ella y ahora después de días te dice, creo que estoy embarazada. Bueno, digo 2 días, después pasa unos cuantos tiempo. O si no te dice, pastor, estoy en Orlando, en Disney World, pero mi hijita te iba a matar hace 3 días, ¿qué tú haces en Disney World como asesino? Así es la gente. No estoy mintiéndole, es así. ¿Cómo puedes estar, si te va a matar y en 2 días estás
con Mickey Mouse allí con un asesino. Es cierto, hermano. Es cierto. Nos damos cuenta entonces que nuestra vida es contradictoria. Que muchas veces lo que decimos no es lo que creemos. Cuando estamos en una crisis, prometemos muchas cosas. Voy a dar, no el 10, voy a dar el 12, voy a ir a los grupos. Yo he visto personas que cuando están en crisis, que el médico dice, mira, en cualquier momento te vas. Oye, no falta nada. Hay que botarlos de la iglesia. Pero cuando el médico le dijo, oye, olvídate que eso fue, que se murió fue otro, no fuiste tú. Ay, qué bueno. Vámonos por ahí otra vez. Se confundió el médico. Prometemos en nuestras crisis. Sin embargo, no debemos prometerle nada a Dios en las crisis. Si Dios es bueno, si Dios me ama, si Dios me amó primero a mí, yo lo que tengo que hacer es amarlo a Él. No prometerle nada a Dios, de que si tú me sacas de la crisis, si tú me das un trabajo, yo te voy a dar esto. Nada tengo que decirle, simplemente decirle gracias, Señor, porque tú me amas y es por eso que yo te amo. Continúa el pasaje y dice en el versículo 11, pero el mar se iba enfureciendo más y más y así le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Y Jonás dijo, tómeme y lánceme al mar y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Y en el versículo 13 dice, sin embargo, en un intento por regresar a tierra, los marineros se pusieron a remar con toda su fuerza, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Otro que aprendemos del pasaje, cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra vida, Dios nos lleva a un punto, a una cúspide, donde solamente tenemos una opción, y es rendirnos a Él. Las cosas difíciles pueden ser un cáncer, perder un trabajo, puede ser que tu esposo o tu esposa se vayan de tu casa y te dejen, que tus hijos no quieran saber de ti, o que se vayan a la vida después que les has enseñado el evangelio, o no tienes dinero con qué pagar tus deudas. Puede ser esas las crisis. Pero cuando Dios envía una gran tormenta y la lanza contra nosotros, es porque quiere que tú te rindas a Él. Eso que tú no quieres hacer, eso que estás dispuesto no a hacer, eso que no te gusta hacer, es lo que Él quiere que tú hagas. Y Él buscará la forma en que tú te rindas a Él. Pablo dice en Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, no el diablo, el Dios, todas las cosas para el bien de quienes lo aman y que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios siempre va a mandar una tormenta para que tú te rindas en la tormenta, no después de la tormenta. En la tormenta, donde la cosa está bien mala, donde no tienes para dónde mirar ni hacia dónde cogerte, cuando no tienes esperanza en medio de la tormenta, Dios te está pidiendo que te rindas a Él. Porque cuando sales de la tormenta, se te olvida la tormenta. Pero Dios en medio de la tormenta quería que Jonás se rindiera a Él. Y Dios lo logró. Él le dijo a los marineros, lánceme, tómeme y lánceme al mar. Simplemente Jonás lo que estaba diciendo, ahora mi vida y mi muerte le pertenece a Dios. Lánceme ahora en las manos de aquel que yo debía haber estado y no haber oído de él. Si ustedes me lanzan, esta tormenta se va a acabar. Si yo rindo mi vida al llamado de Dios, dijo Jonás, esta tormenta se va a parar. Y cuando fue lanzado, cuando Jonás se dejó caer en el destino y en la gracia de Dios, calmó la tormenta Dios. Calmó la tormenta. No antes, no después. Pero muchas veces nosotros somos como los marineros.
que queremos salir por nuestros propios esfuerzos de la tormenta. Y ellos comenzaron a remar y a remar sabiendo que ya Dios había preparado todo para que se rendiera Jonás. Y ellos comenzaron a hacer esfuerzos humanos para ver cómo salían de la tormenta. Y Jonás, poder ayudar a Jonás para que Jonás no se rindiera al llamado de Dios. A veces también nosotros ayudamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos y a nuestra familia a que no se rinda, proveyéndole cosas para que no se vean en un punto crucial donde tengan que rendir su vida a Cristo. Muchas veces hemos cometido esos errores. Dios quiere que rinda tu voluntad. Que no te agotes, que no te sientas agotado, remando tú solo para salir de las tormentas. Si seguimos huyendo, Dios seguirá enviando tormentas y te va a llevar a un lugar donde tú no vas a querer estar. Ese es el último punto de este pasaje. Cuando Dios nos habla y queremos huir, y queremos hacer lo que nos gusta hacer solamente, cuando Dios ve que nosotros tratamos por nuestros próximos esfuerzos salir de nuestras tormentas, Dios busca un lugar que muchas veces nos da miedo. Un lugar donde no quisiéramos estar. Un lugar que nunca nos imaginábamos que Dios nos fuera a llevar a ese lugar. Pero Dios puede más que nosotros. Su gracia es más poderosa e irresistible que nuestra desobediencia. Y Dios fue acorralando a Jonás y lo atrapó. Jonás huía en un barco, pero Dios lo perseguía en un gran pez. Y cuando llegó el momento, Dios lo atrapó. Cuando él rindió su voluntad, Dios lo atrapó en un gran pez y le dijo, ahora sí estás en el lugar que nunca quisiste estar. Yo estoy seguro que ahora hubieras preferido ir a Nínive de estar dentro del vientre de un gran pez. A veces no queremos hacer el llamado difícil de Dios, pero Dios tiene que llevarnos a un lugar dentro del vientre de un pez, donde nosotros pensamos, como dice después en el capítulo 2, y vamos a ver eso más adelante, pensamos que no vamos a salir con vida. Pero es que Dios nos tiene atrapado. Si sigues huyendo de Dios, Él te va a llevar a un lugar donde te va a dar mucho miedo. Pero Él te tiene que llevar. Quiero preguntarte, ¿te rindes al Señor en medio de la tormenta o sigues huyendo? ¿Rindes tu voluntad en medio de la tormenta? Dios siempre hará su voluntad. Tú nunca vas a lograr hacer tu voluntad. Dios no se confundió de ciudad, ni se confundió de persona. Esa era la ciudad perfecta, esa era la persona perfecta, y tú eres la persona perfecta, adecuada, correcta, que Dios quiere que hagas la misión de Él. No es el pastor, eres tú el que Dios quiere usar para hacer su misión. Jonás se montó en un barco y quiso huir de Dios, pero Dios lo persiguió con un pez. Podemos correr, pero no podemos correr de su amor. Podemos huir de Dios, pero no podemos huir de su gracia. Porque la gracia de Dios es irresistible. Dice el versículo 17, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Cuando uno lee la Biblia, siempre nos encontramos nosotros corriendo. Running, running y running. Corriendo, corriendo y corriendo. Huyéndole a Dios. Y Dios, running behind us, corriendo detrás de nosotros. Dios siempre es el que sale a buscarnos.
Dios siempre es el que sale a nuestro encuentro. Tú no lo buscas, tú no corres hacia Dios, Dios corre hacia nosotros. Él está detrás de nosotros constantemente. Porque Él quiere que tú rindas su vida a Él. Él quiere que tú rindas tu voluntad a Él. Y Él lanzará tormentas y te llevará al lugar, al punto crucial, donde no vas a poder escapar de Dios. Dios te está buscando y Él te va a perseguir. Jesús en el Evangelio de Mateo menciona la historia de Jonás. Pues si usted cree que es un cuento de hada o una mentira, Jesús menciona la historia de Jonás en Mateo 12:38. Algunos de los fariseos y los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús le contestó. Fíjate que lo que le dice. ¿Recuerdan cómo era la ciudad de Nínive? Una ciudad malvada. Jesús le dice: generación malvada y adúltera, pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y lo condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes uno más grande que Jonás. Así que Jesús nos da el desenlace de la historia que Jonás no nos narra. La ciudad de Nínive, los 120,000 personas se arrepintieron de su estilo de vida. Jesús le estaba recordando a los fariseos: Jonás habló de mí. Jonás huía de Dios, yo vine a buscarlos ahora yo, ustedes. Jonás no quería escuchar la palabra, yo soy la palabra. Jonás constantemente vivía indiferente de Dios y de la ciudad de Nínive. Yo vengo a hacer la voluntad del Padre y estoy preocupado para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Es un gran contraste. Cuando usted lee la Biblia, no busque hombres héroes. El único héroe de la Biblia se llama Jesús. El único personaje que merece alabanza y adoración es Jesús. La Biblia no habla de Jonás, la Biblia habla de Jesús en la experiencia de Jonás. Jesús menciona a Jonás para recordarnos a nosotros que Jonás está en la Biblia porque tú y yo somos como Jonás. Y así como Jonás necesitaba un rescate y un rescatador, tú y yo necesitamos que alguien nos rescate de nuestra huida constante de Dios, y es Jesús, que constantemente sale a rescatarnos, a sacarnos de donde caemos, para volvernos a levantar y darnos una nueva oportunidad para que nos arrepentamos y respondamos al llamado de Dios y rindamos nuestra voluntad a Él. Nunca entenderemos este libro si tú no entiendes que tú también estás en esta lucha. Esto no es un problema solamente de Jonás. Es un problema también tuyo y mío. Para nosotros no es natural rendirnos a la voluntad de Dios. ¿O no es verdad? Si yo le digo, vaya ahora a la ciudad de Nínive y predique allí a Cristo, usted no está acostumbrado a rendirse a la voluntad de Dios. Haga esto, haga lo otro, según lo que Dios le hable. No estamos acostumbrados, no es parte de mi naturaleza rendirme a la voluntad de Dios, por eso estamos huyendo de Dios. Jonás está ahí para recordarte a ti. Cuando lo leas, quita el nombre de Jonás y pon tu nombre. Porque quien habla de ahí es de ti y de mí. ¿Estás huyendo de Dios? Tal vez no vas a coger un barco y vas a huir para Europa. Pero tú y yo
si estamos constantemente huyendo del llamado de Dios. La mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos huyendo de Dios. Pero la buena noticia es que nunca vas a poder escapar. Nunca vas a poder escapar de su gracia. Él quiere que tú estés con Él en su misión. Dios no quiere hacer la misión solo. Él la puede hacer, pero Él ha decidido no hacerla solo, sino contigo y Él. ¿Cómo sabes que hoy es el día en que Dios te está llamando a que no sigas más huyendo de Dios? A que sigas rechazando de que no puedes seguir buscando barcos, de que no puedes seguir remando tú solo. Cuando Dios te regala la fe, ese regalo gratuito y merecido que se llama gracia. Cuando tú crees en que Cristo es tu rescatista, que Cristo es tu salvador, que Cristo es la solución para todas las crisis de tu vida, cualquiera que se te presente, puedes decir realmente, he conocido a mi Redentor. Y eso es lo que Jonás nos enseña a través de la palabra. O Dios nos enseña a través de su palabra sobre Jonás. Ríndete. Él quiere que lo ames. Él quiere que le sirva. Él quiere hablar contigo. Él quiere que tú lo conozcas más y más. Aunque Dios te mande a hacer cosas difíciles, como dice el profeta, como la ley de Dios es como un rollo que cuando tú te lo tragas es que es amargo, pero dice que también es dulce a tu paladar. Porque tiene esas dos dimensiones, tiene promesas muy hermosas, que no hay justo desamparado que mendigue pan. Pero también dice Pablo que tengo que llevar en mi cuerpo las marcas de la cruz. Y tengo que también morir con Cristo, como Cristo murió en la cruz. Que ahora ya no puedo vivir yo, ahora tiene que vivir Cristo en mí. Y lo que antes vivía como un hombre perdido, ahora tengo que vivir en Cristo Jesús. Es difícil el llamado constante que Dios nos da. Porque somos pecadores. Y en nuestra naturaleza no está la santidad, está abundar y sobreabundar en el pecado. No está guiarnos por las reglas de Dios, sino por las reglas de la cultura. Hacer y deshacer como la cultura nos enseña, pero nos cuesta trabajo someternos a la autoridad y al poder de la palabra. Por eso subimos de Dios. Si eres cristiano y has conocido a Cristo, Dios te está llamando a que te rindas. Sería bueno que le dijera esta mañana, Señor, tírame al agua. Lánzame en tus brazos. No puedo seguir durmiendo en el fondo de la nave. Es cierto que no quiero ir a Nínive. Es cierto que no quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Pero lánzame, Señor. No aguanto más seguir huyendo de ti. Ya mi vida no es mía. Ya no me pertenece a mí. Le pertenece tanto en la vida como en la muerte a mi único y redentor, Salvador, que es Cristo Jesús. Cuando uno conoce a Cristo, uno quiere obedecer las cosas difíciles, porque sabe que eso le agrada a Dios. Y eso muestra el nivel de rendimiento mío y también de obediencia a Dios. Dios quiere que tú le adores. Ya no sigas huyendo de su presencia. ¿Por qué huyes? ¿Por qué te resistes a pensar que Dios no existe si Dios sí existe? ¿Por qué te resistes a seguir una cultura que va hacia la destrucción y no seguir la palabra, que es una palabra viva y que realmente trae salvación? ¿Por qué no te rindes a Dios en adoración? ¿Por qué no entregas toda tu mediocridad a Dios? Todos tus pecados, todas tus miserias. Y le dices, Señor, tírame a lo más profundo de la mar, al lugar que no quiero estar. Pero allí tú estarás conmigo, dice el salmista. Porque tu mano y tu diestra
siempre me sostendrán. Y mi vida está no en el vientre de un pez, sino en el hueco de tu mano. Y tú me sostendrás de día y de noche. No huías más. Este pasaje, ese es el mensaje que nos manda. No sigas huyendo del llamado difícil. Despiértate. Sal del fondo de la nave. Deja de dormir. Haz la voluntad de Dios cuando leas la palabra. No sé qué estás luchando tú. No sé qué tienes que entregarle a Dios. Pero Dios te va a seguir persiguiendo. Y se te seguirá enviando tormentas hasta que te rindas a Él. Él vino a buscarte. Y dice Jesús, ninguno de los que el Padre me dio, ni uno se perdieron. Ninguno se perdieron. Jesús te está buscando, te está persiguiendo. Y Él quiere que totalmente diga, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo seguir huyendo. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Quiero estar donde tú quieres que yo esté. Aunque no me guste. Aunque no está dentro de mis planes. Pero si tú quieres que yo esté ahí, yo voy a estar ahí, Jesús. Este libro nos enseña que Dios siempre nos va a estar persiguiendo. Siempre. Este libro también nos enseña que aunque tú no lo amas, porque estás huyendo de Él, porque eso es lo que le decimos a Dios cuando huyo de Él, no te estoy amando como debo amarte, Él te perdona. Y aunque no quieres ir a Nínive y estás huyendo de lo que Dios te ha mandado a hacer, Él te va a dar una nueva oportunidad para que vayas a Nínive, para que hagas lo que no querías hacer. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a poner en práctica este llamado de Dios. No huigas más de Dios. Ríndete a Él. Oremos.